A esta hora, Radio Centro y Centro Digital presentan El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Bienvenidos todos una vez más a un nuevo episodio del Cato Podcast. Mi nombre es Marcos Falcone, yo soy investigador, analista de políticas públicas para América Latina del Instituto Cato en Estados Unidos. Está con nosotros hoy, como siempre, Gabriela Calderón de Burgos, desde Guayaquil, Ecuador. Ella es Fellow en Estudios Latinoamericanos, también del Instituto Cato. Nos acompaña Ian Vázquez también, que es vicepresidente para Asuntos Internacionales del Instituto Cato, también desde Washington, en Estados Unidos. Y nos acompaña hoy Luis Pacheco, desde Madrid, desde España. Luis es ingeniero mecánico originalmente por la Universidad de Zulia, en Venezuela, y luego doctor por la Universidad de Londres. Hoy es un Non-Resident Fellow del Baker Institute Center for Energy Studies de la Universidad Rice. Tiene 35 años de experiencia en la industria energética, de los cuales 17 fueron en Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, y ha dado clases en la Universidad Simón Bolívar, en Venezuela. Ha sido profesor invitado en varias universidades americanas, incluidas Harvard, Georgetown. Bienvenido, Luis, a nuestro programa. Como se puede imaginar la audiencia, y te podrás imaginar vos, queremos hablar de energía, de petróleo, de Venezuela, y en ese sentido, desde la extracción y el encarcelamiento de Maduro, hemos visto recurrentemente al presidente estadounidense, Donald Trump, hablar sobre el petróleo, ¿no? Como diciendo que Estados Unidos puede sacar ventaja de la caída de Maduro, y que Venezuela puede venderle más a Estados Unidos. Pero también hemos visto otras reacciones. Hemos visto, por ejemplo, al CEO de Exxon decir que Venezuela es uninvestable, que no se puede invertir en Venezuela, ¿no? Y hemos visto también a lo largo de los años cómo la producción petrolera ha ido decayendo en Venezuela. Sabemos que se necesitan cantidades muy importantes de dinero y de expertise para restablecer todo el potencial de la industria. Pero entonces, para comenzar, quisiera que nos des un pantallazo, ¿no? De cómo tenemos que interpretar en este momento la situación del sector petrolero en Venezuela hoy. Bueno, primero que todo, muchas gracias a ustedes y al Cato Institute por la invitación. Bueno, después de esa larga introducción no sé qué decir, o sea, el pantallazo lo diste tú, para ser franco. Quizás lo que yo te puedo decir es, en ese pantallazo que tú llamas, que es así como muy generación Z, yo más bien te voy a hablar de la portada del libro. Eh, Venezuela pasó todo el siglo XX, que es el siglo del petróleo, si lo pudiéramos llamar así, siendo un actor importante del mercado, tanto desde el punto de vista puramente industrial, es decir, de la actividad de producir, refinar y vender productos petrolíferos, como desde el punto de vista geopolítico y como actor importante en la geopolítica. No olvidemos que Venezuela fue un fundador de la organización de la OPEP. Ahora, llegado el siglo XXI, por razones que pudiéramos llamar en principio ideológica, y después por razones que tienen que ver con incompetencia y probablemente también con corrupción, la industria petrolera venezolana sufrió un declive importante. Y solamente te doy dos cifras que tienen que ver con la producción, pero como yo siempre digo, la industria petrolera venezolana es algo más que simplemente producir barriles de la tierra. En 1998, Venezuela producía alrededor de 3,2, 3,3 millones de barriles por día. Durante la pandemia llegó a producir menos de 500.000 barriles por día y hoy tiene menos de 1 millón de barriles por ahí, dependiendo a quien tú le preguntes, porque uno de los problemas con analizar Venezuela es que las cifras de producción también son un tema político. Entonces, eso es donde está ahorita la situación. Claro, en paralelo a eso, tú tienes que
tomar en cuenta que Venezuela es el paradigma de un país petrolero, es decir, un país que depende casi exclusivamente, por razones que podemos ahondar después, de su producción petrolera. Entonces, la caída de la industria petrolera ha llevado consigo una caída importantísima de la economía. Y con el declive de la economía, la pobreza, la crisis humanitaria, y con eso llevas a la mayor migración que ha tenido no solamente Latinoamérica o el hemisferio, sino también creo que del mundo, cuando la comparas con, por ejemplo, la migración siria. Gabriela tiene una Eh, pregunta, me parece. sí, digamos, lo que vemos Venezuela desde afuera, sobre todo para los más jóvenes, que ya, digamos, el régimen del chavismo pues tiene más de un cuarto de siglo. La imagen de PDVSA pues suele ser la imagen de una empresa venida a menos, de mucha corrupción, mucha opacidad. Sin embargo, he leído acerca de una PDVSA que era otra cosa totalmente distinta hace mucho tiempo, y aprovechando pues que en su experiencia está que trabajó en PDVSA, mi pregunta es, ¿cuál ha sido, digamos, a nivel puntual de PDVSA, los cambios surtidos en PDVSA después del chavismo? O sea, ¿qué pasó con PDVSA a través del tiempo? Porque incluso hay cambios antes del chavismo en la industria petrolera venezolana, pero había algo en PDVSA que todavía retenía, al menos en los 90, una imagen de profesionalismo, de, digamos, de sus funcionarios vistos desde, al menos desde Ecuador, me lo cuentan personas mayores en mi país, era visto como un ejemplo. ¿Cómo ha cambiado la empresa? Porque ya hablamos de cifras de producción, pero hay todo un mundo detrás de esos resultados. Bueno, sí, no, quizás no deberíamos perder mucho tiempo en la historia, pero ya que tú eres curiosa y yo me imagino que en tu definición yo soy de esos mayores. Venezuela, o PDVSA, que nace a raíz de la nacionalización de la industria petrolera venezolana, que hasta el año 75 fue una industria manejada por el capital multinacional extranjero, y más precisamente las compañías petroleras que llamaban en aquella época de los mayores, mis mayores, las siete hermanas. La nacionalización trajo consigo la creación de PDVSA, pero como decía un gran amigo mío, PDVSA, por lo bueno que haya sido, no debe compararse con las demás compañías del Estado en Venezuela o con las demás compañías del Estado en otras partes, particularmente en Latinoamérica, que no tiene una buena historia de eso, sino que debe compararse con lo que podía ser. Y sin duda PDVSA fue una compañía muy exitosa, pero era una compañía del Estado, después de todo, era una compañía del Estado que, además, en un Estado con una tradición estatista muy marcada, en una industria también marcadamente estatista a nivel mundial, a excepción de los Estados Unidos de América. Te doy un ejemplo: Brasil con Petrobras, o los sauditas con Aramco, o México con Pemex. O sea, el estatismo siempre ha sido parte intrínseca de tenerlo. Pero a lo que iba era que PDVSA nace con esa inercia que trae de la industria petrolera anterior, de la que manejaban las multinacionales. Pero tarde o temprano el gusanillo político se le fue metiendo. Claro, la manera como fue creada PDVSA le dio cierta protección por mucho tiempo. Y la manera como fue creada es que fue creada como una compañía que seguía el código de comercio. No sé si me explico. O sea, estaba diseñada para darle una ganancia al accionista. No estaba diseñada para responder a las políticas del gobierno de turno. Sin decir con eso que no había direccionamiento político
de qué debería hacer la industria petrolera o no, porque después de todo, quizás la evidencia más marcada de la influencia política es el hecho de las cuotas OPEP. Cuando el gobierno de turno acordaba cerrar producción, PDVSA tenía que cerrar producción, y cuando no lo hacíamos por X y o Z, que no vale la pena en este momento tampoco discutirlo, eran acusados de ir contra las políticas del Estado. Entonces eso lentamente fue percolando en la industria. También, obviamente, en 25 años hay cambios generacionales, o sea, lo que había, los organismos, los personajes, el personal directivo que venía de antes se fue jubilando, vinieron otros o vinimos otros con otras visiones. Pero con eso, ¿qué es lo que te quiero yo decir? Que en mi opinión muy personal, la industria estatal petrolera venezolana, como muchas otras en el hemisferio, tarde o temprano iba a sufrir la entrada de la política. O sea, cuando tú entras por la puerta, no dejas el país afuera, te traes el país contigo. Pero como te dije, el sistema inmunológico de PDVSA fue lo suficientemente fuerte para resistir por un tiempo importante. Pero con la llegada de Chávez a final del siglo XX, que al contrario del estamento político anterior, no tenía la menor intención de respetar autonomías de compañías del Estado, pasó lo que tenía que pasar. Pero para resumir, sí, si lo miras en cifras, probablemente puedes decir que PDVSA fue una compañía exitosa, que creció, que amplió su negocio, que compró refinerías en el exterior, que hizo petroquímica, que hizo muchas cosas, pero que finalmente, vamos a decirle que la carga genética de una compañía del Estado terminó invadiéndola. Bueno, vamos a hablar de tiempos más recientes. El presidente Trump ha enfatizado una y otra vez la importancia del petróleo en la intervención americana. Ha organizado esa reunión con las empresas petroleras y los jefes de esas empresas americanas para, eh, para que inviertan pues en Venezuela, y no todos están entusiasmados sobre ese proyecto. No sé cómo lo ves tú acerca de la eh, viabilidad económica de invertir hoy por hoy en Venezuela, y cuánto recurso necesita invertir para llegar a donde estaba antes o al principio de Chávez. Bueno, eh, otra vez una pregunta muy amplia. Vamos a ver si puedo. Uno no sabe si Trump hizo la reunión porque había hablado de petróleo, o si habló de petróleo después que hizo la extracción de Maduro, porque antes no lo había hecho y por lo tanto se vio obligado a hacer una reunión. Pues uno no sabe cómo es ese círculo político, porque obviamente en todo esto hay un teatro político, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos. Yo creo que, bueno, ustedes son estudiosos de eso, ¿verdad? No por algo tienen el nombre de Cato, que era un gran crítico de los romanos, no hay más nadie. Este, eh, Sin duda, como dije, Venezuela es un país petrolero por excelencia. Y si tú partes de unas premisas que vamos a dar ciertas, que es que hay un interés de los Estados Unidos en recuperar una cierta normalidad económica y política en Venezuela. Sin duda, eso pasa, como ya les dije antes, por una normalidad petrolera en Venezuela, que no la hay en este momento, como ya contamos en la primera respuesta a sus preguntas.
Entonces, sin duda, si yo estoy sentado a nivel ejecutivo, me dice, ¿cómo recupero Venezuela? Si alguien levanta la mano y dice, hay que recuperar su industria petrolera, la respuesta es sí, o sea, eso no tiene, y ese es el mensaje, eso es el teatro. Entonces, si yo digo, "Ah, entonces, ¿quién la va a recobrar?" Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, como yo estoy en una, me estoy refiriendo a los Estados Unidos, como yo estoy en una de ampliar mi influencia y mi estrategia, mi nueva estrategia geopolítica pareciera estar concentrada en el hemisferio, bueno, lo normal es que yo diga que esa recuperación la va a hacer mi industria petrolera. Ahora, ahí está la primera desconexión, porque en los Estados Unidos no hay industrias petroleras del Estado. O sea, las industrias petroleras responden al mercado, no responden al Estado. Obviamente, si a uno lo invitan a la Casa Blanca, tiene que aparecerse. Le pone su mejor traje, su mejor corbata y espera no meter la pata en público, que es bastante complicado hacerlo, porque, y esto es un aside personal, los ejecutivos petroleros no son muy dados a las declaraciones públicas y al manejo político. Eso no es particularmente parte de su equipo de herramientas. Si no recordemos el tema de Rex Tillerson, que fue CEO de Exxon y secretario de Estado de Trump y salió con las tablas en la cabeza. Entonces, si yo soy petrolero y voy a esa reunión y me dicen que hay una oportunidad de inversión afuera, mi primera reacción va a ser sí, porque no pierdo nada, ¿verdad? De hecho, es muy, muy interesante que el CEO de Exxon, como ya lo mencionaron ustedes al principio, haya dicho que no, ¿verdad? Porque en verdad no ganaba nada, a menos que haya sido parte del teatro político, que tampoco uno lo sabe, ¿no? Eh, la otra cosa es que no todas las compañías petroleras son creadas iguales, ¿verdad? Para parafrasear a Orwell. Todas o sea, las compañías petroleras son iguales, pero unas son más iguales que otras. Tiene que ver con el tamaño que tienen, dónde tienen su portafolio, qué riesgos ya tienen en Venezuela, ¿verdad? Entre otras cosas, cómo ven el mercado a futuro, tanto desde el punto de vista de la demanda como desde el punto de vista del precio, porque el recurso bajo tierra sin duda existe en Venezuela. La pregunta que se hace una compañía petrolera es, ¿lo puedo yo producir y llevar al mercado rentablemente en el tiempo? ¿Por qué quiero decir eso? Porque eso te explica un poco el teatro político de esa reunión. El de Exxon dijo, no, yo ahorita no me interesa, como quien dice, bueno, Exxon tiene una gran inversión en el país vecino, en Guyana, donde le está yendo muy bien y tiene inversiones en todo el mundo. Exxon está semi-embarazado en Venezuela, para usar una frase venezolana. Tiene deudas que el gobierno tiene con ellos, está en Venezuela. No es alguien que va a decir en la Casa Blanca, no, yo no estoy interesado, cuando de hecho ya está. Entonces su posición es diferente. Y el tercer ejemplo, quizás si recuerdan, es Conoco, que dijo, a mí me gustaría, pero me deben 12.000 millones de dólares en Venezuela. Eso es un poco para decirte vamos a decir, el teatro político de la reunión. Ahora, ¿cuál es, en mi opinión, la realidad en este momento? Venezuela tiene cero riesgo de subsuelo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos sabemos que hay petróleo, dónde está, cuánto hay, cómo sacarlo, cómo llevarlo al puerto. Pero las condiciones institucionales, es decir, el arreglo institucional entre PDVSA y los privados, la ley de hidrocarburos, la ley que eh, prohíbe ciertas actividades de soporte en la industria petrolera de ser hechas por compañías privadas, las leyes que determinan los impuestos y la regalía, la deuda que tiene PDVSA con el mundo, con estas compañías en general. Todo hace que en una palabra sea muy difícil para una compañía como Exxon, para usarla de ejemplo, de decir, voy a invertir.
en este momento. Claro, eso puede ser una posición de negociación, ¿verdad? Porque la siguiente pregunta debería ser, bueno, ¿qué debería haber para que, o qué debería existir para que este, pueda ser atractivo para mí? Y la respuesta está en lo que acabo de decir. Hay que cambiar el régimen institucional, hay que hacer más atractivas las condiciones fiscales, hay que quitar una serie de obstáculos que impiden que los privados sean parte operativa de la industria petrolera, que son leyes que se han hecho desde el año 2006 en adelante. O sea, tienes 20 años de peso legislativo, si se quiere. Y tienes que ver si eso es rentable en el tiempo y con los precios que se estilan. Hay compañías como Chevron que ya están, que dicen, bueno, yo sigo aquí donde estoy, medio pellizcando y hago plata, pero hay otros que dicen, yo tengo que meter cientos o si no miles de millones de dólares en plazos largos y así como está la situación en Venezuela, no es una inversión que me resulta atractiva. No sé si eso responde un poco las preguntas. Luis, quería preguntarte sobre esto último de lo que estabas hablando, como para ahondar un poco más en el presente y en el futuro, o en lo que quisiéramos que sea el futuro. Hablabas de, bueno, varios obstáculos, primero de las condiciones institucionales en general en Venezuela, pero también de obstáculos puntuales o leyes que no hacen atractivo a Venezuela como un país para invertir. Y en ese sentido, bueno, quería preguntarte para vos cuáles serían las principales reformas que hay que hacer. Después podemos hablar de quién o cómo se tendrían que hacer, ¿no? Porque quizás eso sea parte de la respuesta también. Pero ¿qué es, desde un punto de vista técnico, de un profesional de la industria del petróleo, qué tendría que pasar para que no hubiera dudas de que cualquier empresa puede ir y extraer petróleo y dinero y hacer un buen negocio a lo largo del tiempo? ¿Cuáles son las medidas que vos tomarías para que eso cambie? Bueno, quizás sería un poco presuntuoso como ingeniero litigante decirte eso, ¿no? Pero como de eso se ha hablado mucho, quizás yo te trato de hacer un resumen. La primera pregunta que uno se hace es, ¿por qué un país que tiene una tradición estatista, como te dije al principio, que es una pregunta que uno se debe hacer, de repente dice, no, yo necesito a los privados, aún el régimen que hoy está? Porque si quieres podemos hablar de las reuniones de los últimos de los eventos en Venezuela en las últimas semanas para ver lo curioso que es esto. ¿Por qué es que un país que es estatista de tradición, que además tiene un régimen fundado por Hugo Chávez que era anticapital privado per se, o sea, porque estaba en su ADN? ¿Por qué de repente dicen, "Ah, tenemos que atraer el capital privado"? Que lo han venido haciendo entre a hurtadillas, pero lo han venido haciendo, quiero decir, el régimen que hoy está. Y la respuesta en eso está en lo que te dije, el vínculo que hay entre la industria petrolera y la economía. Si tú quieres recobrar la economía y tratar de mejorar la crisis humanitaria, o mejorarla no, de reducir la crisis humanitaria, y si tú quieres reactivar la economía, tú necesitas reactivar la industria. Pero, ¿qué pasa? Venezuela está quebrada. Venezuela debe 150.000 millones de dólares mal contados, que no paga desde el 2017, creo que fue cuando dejó de servir su deuda. Dentro de esos 150.000 hay como 60.000 que son de PDVSA, bien sea por expropiaciones, por demanda, por deudas a proveedores de servicios, que te dice inmediatamente que el Estado no está en capacidad de recuperar la industria petrolera, porque simplemente no tiene cómo. Entonces, ahí es cuando tú te empiezas a tragar sapos, políticamente hablando. Pues el régimen dice, bueno, yo tengo que atraer el capital privado. Y la oposición política, que tiene otra posición ideológica,
también dice lo mismo por razones diferentes, porque dice el Estado operador de la industria petrolera ha resultado ser un fracaso, deberíamos hacerlo de otra manera. Valga la pena decir que esto fue una realización que tuvo Venezuela en la década de los 90, cuando por razones parecidas, pero no las mismas, es decir, había una suerte de crisis económica, pero al mismo tiempo PDVSA estaba en su punto más alto, pero había muchísimas más oportunidades sobre la mesa de aquellas que tenía PDVSA capacidad de ejecutar. Y necesitaba traer eso porque recordarás ustedes, algunos de ellos, los que todavía estaban en kindergarten, como usted, la mitad de ustedes, que China empieza a dinamizar la economía mundial, sobre todo de las materias primas y en particular de los combustibles fósiles. Entonces, eh, Venezuela está muy bien posicionada en aquel momento para ser parte de la solución a esa demanda, pero no tenía el capital financiero para crecer aún más. Y viene una apertura, que es la que hereda Chávez y trata de desarticular muy exitosamente en muchos casos. Y Chávez tiene la suerte de que en esa primera parte del siglo XXI, hasta el 2013, que es el año en que él muere, le toca una bonanza de precios. Entonces, lo que estaba haciendo mal desde el punto de vista de quitarle capacidades de PDVSA, él no lo experimenta, porque siempre tiene, los precios lo esconden, como quien dice. Por cierto, vale la pena decir que esa bonanza la tuvo Lula en Brasil, la tuvo Uribe en Colombia, la tuvo Evo Morales en Bolivia, la tuvo Correa en el Ecuador, o sea, todo, la tuvieron hasta los Kirchner, aunque no de petróleo, sino de soya. O sea, toda esa bonanza nos llevó a esas décadas, o esos 3 lustros casi, de esas políticas estatistas. Entonces, aunque se me olvidó la pregunta ya, todo eso nos lleva a decir, bueno, yo necesito traer el capital privado ahorita en Venezuela, pero ya yo lo atraje una vez y lo espanté tomando decisiones equivocadas, políticas. Y eso tenía que ver con, le quité la capacidad a la capital privado de operar. Eso se lo quitaste por ley. Le quitaste la capacidad de que fuera responsable no solamente de la operación, sino de las compras y de las ventas de crudo, que eso estaba originalmente permitido. Le quitaste la capacidad de tener más de 50% en cualquier joint venture o empresa mixta que se forme. Lo obligaste a que él tenía que ser siempre la minoría. Le subiste las regalías de un sexto a 33%. Le pusiste algo que se llamaba impuesto sombra, que equivalía a que se había, el Estado siempre se tenía que quedar con al menos el 50% de la renta, etcétera. Lo podemos enumerar muchas de esas cosas que hacen poco atractivo que tú vengas a meter miles de millones de dólares en Venezuela, que es lo que se necesita para volver en el tiempo, en al menos una década, a niveles de lo que estuviste antes. Y como ya dije, si el mercado y los precios te lo prohíben. Entonces, esos cambios que te acabo de enumerar, más bien itemizados, más que leyes, son las cosas que son necesarias hacer. Pero eso no lo puedes hacer simplemente si tú no eres capaz de darle seguridad jurídica a todo eso. Porque así como lo cambias hoy, lo cambias mañana. Entonces tú tienes que crear las condiciones que te permita a los inversionistas, sean de donde sean, americanos, franceses, italianos, británicos, brasileros, a que vengan a invertir si tú no eres capaz de asegurarle
te llamé con estas reglas, con estas vamos a jugar. Y si no jugamos con estas reglas, si yo las cambio, esta es la manera como voy a compensar o es donde tú puedes ir a pedir tus derechos. Me refiero, por ejemplo, a arbitraje internacional y esas cosas que en los años 90 estaban permitidas. Entonces, un cambio. Y además, tienes que buscar un vehículo de cómo PDVSA no estar obligada a participar en todo, porque no puede. Y además es un ente sancionado, que por más que le quites las sanciones mañana, los bancos o las organizaciones financieras no van a ayudarlo. Entonces, todo eso requiere, como te dije, de una reconstrucción de toda esa parte que requiere credibilidad. Hablando de credibilidad y de cambios para pasar de la situación actual hacia lo que se requiere para que Venezuela recupere y sobrepase ese nivel de producción que llegó a tener en su época de oro, digamos, ¿qué tiene que pasar durante la transición? ¿Qué eventos o medidas claves tenemos que estar mirando o esperando para saber que la cosa va encaminada? Porque lo que se sabe hasta ahora, esta semana estamos grabando días después de que salió la noticia de que se aprobó una nueva ley para el sector de hidrocarburíferos en Venezuela. Y quisiéramos saber pues su opinión acerca de esta ley y más específicamente cuáles son esas dos o tres señales positivas para un inicio de esa gran reconstrucción de la industria petrolera en Venezuela. Ah, Bueno, déjame hacerte una pequeña, un pequeño inciso, ¿no? A uno le llama la atención con la rapidez que se movieron del estatismo a una reforma, ¿no? Esto es como si Stalin hubiera pasado a ser Gorbachev sin pasar por todo el resto de los demás que pasaron por ahí, ¿no? Eso es lo que llaman un salto de órbita cuántica. ¿Verdad? Y entonces uno se pregunta, ¿es que eso siempre era la intención y Maduro era el obstáculo? ¿Verdad? Porque esa es ¿cómo se llama? Sería la explicación más sencilla, ¿verdad? Decir, no, le quitaron el único obstáculo, entonces ahora me convertí en este adalid de la libre empresa. Ese es lo primero que uno le llama la atención de los eventos. Pero voy a suponer que eso no es así. ¿Verdad? Y voy a quitar del medio el ruido de que si están siguiendo o no siguiendo órdenes de la Casa Blanca, que me parece un ruido que no ayuda al análisis, sea o no sea verdad. Porque si están siguiendo instrucciones, los de la Casa Blanca tampoco saben lo que le están dando instrucciones o no las están siguiendo, una de las dos. Porque lo que propusieron en esa reforma de ley es un híbrido bastante curioso. ¿Por qué es un híbrido curioso? Porque el discurso, como ya te dije, es diametralmente opuesto a los últimos 20 años, por escoger una fecha, que es la ley de hidrocarburos del año 2006, la que están tratando de reformar. De repente resulta que el régimen, vamos a llamarlo chavista para ponerlo de alguna manera, descubrió que necesita capital privado, ¿verdad? A alguien a quien he estado espantando por 20 años. O sea, eso es lo primero que a uno le llama la atención. Segundo es, como estoy suponiendo que no lo tenían ahí, sino que es un descubrimiento, es una suerte de epifanía que hubo, pareciera que la reforma de la ley es una suerte de colcha de retazos. Pareciera que, como durante todos estos años siempre ha habido gente que dice que cambiar la ley, hay que hacer esto. O sea, esto no es una discusión nueva en Venezuela, es una discusión nueva dentro del régimen, pero fuera del régimen, esta discusión se ha llevado en muchos escenarios, especialmente por gente que está fuera de Venezuela. Entonces,
parecería que hubieran cogido partes de documentos, ¿verdad? Lo hubieran tratado de poner juntos, pero al final del día, la inercia del estatismo, creo yo, está presente en la ley. Te pongo un ejemplo. Las empresas mixtas, que era uno de los odios preferidos del presidente Chávez, van a seguir siendo como están, ¿no? No pueden haber mayoría de los privados, los van a dejar que vendan su petróleo a los privados, pero nadie sabe cómo, bajo qué condiciones. Dice, lo van a dejar vender siempre y cuando el precio que ellas consigan sea mejor que el de PDVSA, y eso lo va a decidir un funcionario, nadie sabe cómo ni dónde. Eh, Dicen también que van a bajar las regalías cuando los proyectos no son rentables, pero no explican qué quiere decir la rentabilidad, no explican quién decide si las regalías las rebajan, no explican, como lo dicen ahí, si la vuelven a poner, cuando la ponen. O sea, hay una serie de pasos hacia adelante y dos para atrás, ¿verdad? Que en mi opinión no hace que sea muy atractiva para nuevo capital. Y digo esto porque es importante. Desde el año 2020, si no me equivoco, sí, 2020, pusieron una ley en acción que se llama la ley antibloqueo. Es una ley como en respuesta a las sanciones que había instituido la primera administración del presidente Trump. Y esta ley, que los abogados dicen que es una ley anticonstitucional, aunque la Corte Constitucional de Venezuela dijo que era perfectamente constitucional, pero eso es otra discusión para otro día, les permitió bypasearse, soslayarse las limitaciones que tiene la ley de hidrocarburos, y crearon una suerte de contratos confidenciales que nadie sabe exactamente cómo son, que es, por cierto, en uno de esos contratos es el que usa Chevron para operar en Venezuela. Entonces ellos dijeron, bueno, esos contratos que tienen unas condiciones, yo lo hice porque me obligó el bloqueo imperialista, pero ahora lo voy a poner en la ley. O sea, lo que están haciendo es formalizando lo que hicieron a trastienda de la ley del 2006, la están metiendo en esta reforma. Entonces, esos contratos obviamente salen favorecidos con la nueva ley. Y esos contratos son los que probablemente sigan invirtiendo a corto plazo, porque es la capacidad que tienen, incluyendo Chevron, y habrá alguna recuperación de la producción, que es lo que yo entiendo está buscando el régimen para pasar este bache que tiene tanto económico como político. Podemos estar a favor o ser crítico de algunos aspectos de esta nueva ley, pero no es cierto que existe un problema más fundamental, y es que todo lo que esté ocurriendo en Venezuela ahora, bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez, es, carece de legitimidad. Y que si en verdad el país va hacia una transición democrática, un futuro gobierno democrático, un futuro Congreso democrático legítimo, puede revisar todas esas leyes y decir, oye, esto, ¿qué legitimidad tiene? Fue Washington y fue la dictadura. Por lo tanto, hay todavía mucha incertidumbre, pensaría yo, desde el punto de vista de cualquier inversionista o cualquier empresa petrolera. ¿No es eso una barrera muy importante en todo lo que está ocurriendo en Venezuela hoy día? Y yo creo que eso es una magnífica pregunta, y además me recuerda que no le contesté en verdad la pregunta a Gabriela. Una de las cosas que pudiera estar pasando
y contesta la tuya de alguna manera. Después te la contesto más directamente, pero para terminar de la Gabriela, para que con Gabriela es, si tú tuvieras, voy a decir una barbaridad, pero si tú tuvieras una junta de transición, si tú, el resultado de todo esto, de los temas políticos hubiera sido, vamos a hacer una junta de transición petrolera, por llamarla de alguna manera, donde se sienten por los momentos tú A y B que representas a los incumbentes y tú C y D que representas a los aspirantes, por llamarlos de alguna manera. Y entre los dos nos ponemos de acuerdo porque los dos estamos de acuerdo en que necesitamos recuperar el país y hacemos esta reforma de ley, vamos a llamarlo de esa manera, pudiera mitigar ese riesgo que tú estás mencionando, que es el verdadero riesgo. Porque el verdadero riesgo no es la ley. El problema ni siquiera es si el problema, Ian, no es ni siquiera si un próximo gobierno los va a echar para atrás. El problema es si estos son capaces de cumplir con lo que están diciendo que van a poner. Porque volvemos al tema de la seguridad jurídica. O sea, que no. Como dicen en mi tierra, que picado de culebra le tiene miedo a las cuerdas, ¿verdad? O como dicen allá en Washington, once bitten, twice shy, ¿verdad? Claro, Es el verdadero tema. Pero por otro lado, y esto ya metiéndome en el terreno de ustedes, es que no te quedaba ninguna otra opción después que te metiste en eso, después que tú decidiste que ibas a dejar este gobierno o régimen de interino y que quieres que recuperen la industria petrolera, no te quedó otro remedio, ¿verdad? Entonces ahí estás metido como en un cul-de-sac. Eh, y me refiero a Washington, ¿verdad? Sí, ellos fueron los que decidieron dejarlo. Nos dicen. Bueno, yo no lo sé, ¿verdad? Nos dicen que ellos decidieron eso porque eran los mejores para eso, pero entonces se presenta esta pregunta que tú estás haciendo. Porque además, y para complicar un poco más la situación, porque no es un problema fácil, entre paréntesis, o sea, no hay que pretender que la recuperación de Venezuela es fácil y que hay soluciones prehechas, yo creo que no las hay. No es solamente la industria petrolera, es la educación y es el agua potable y es la generación de electricidad, que por cierto es pieza indispensable para que haya producción petrolera. O sea, tú tienes un país que está casi en ruina, que necesita mm, y que está en casi en ruinas bajo la administración de un grupo político que continúa ahí. Ahora bien, hoy, en una reunión que hubo, yo la verdad es que me caí de la silla porque Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional y el hermano de la señora Delcy Rodríguez, para justificar ante el chavismo la necesidad de modificar la ley de hidrocarburos, que por cierto no tiene muchos amigos dentro del chavismo, porque es una de las banderas de Chávez, esa ley. O sea, cambiarla no es. Pero para justificarlo, citó a Thomas Jefferson, y yo me eché para atrás y dije, WTF, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿en qué momento, en qué parte de la película yo me perdí? ¿Dónde está la solución de continuidad? No lo entiendo. Le doy la bienvenida a que de pronto hayan leído los escritos de Jefferson, que también tiene mala prensa en algunos lados, pero no nos vamos a meter en eso. Pero es una cosa que te dice que la situación es sumamente bizarra. Y eso le presta más crédito al punto que tú haces, Ian, que es cuál es la confianza que se puede generar en una situación que es de mucha incertidumbre política a cambios que se necesitan que estén
en su lugar, al menos por 10 o 15 años. Bueno, uno pensaría que para darle cierta legitimidad tendría Washington que estar trabajando también de la mano con María Corina y la oposición legítima en formular las políticas que se están pidiendo de Delcy Rodríguez. O sea, yo me imagino, o por lo menos ir hacia una transición de una manera más rápida de lo que aparentemente está ocurriendo. Pero bueno, de todas maneras podemos estar de acuerdo que no hay soluciones fáciles siempre y cuando está este grupo de gente todavía a cargo y hay temas de seguridad y demás que se tienen que resolver. Pero creo que es correcto decir que Venezuela, a lo largo de su historia, y sobre todo desde los años 70, puede ser un caso que describe la maldición de los recursos, un país rico en recursos que a pesar de eso se termina empobreciendo. En el caso venezolano, porque todos esos recursos se concentraron en manos del Estado. No sé si tú estarías de acuerdo con ese análisis y qué, desde tu punto de vista, puede o debe hacer Venezuela, una Venezuela libre, para evitar ser víctima otra vez de esa maldición. Mira, yo te voy a decir una herejía. Yo no, yo no, tu premisa a mí siempre me ha hecho ruido. Porque si Venezuela no hubiera tenido el petróleo, fuera, con el perdón de los haitianos, Haití, o Bolivia antes del gas. O sea, o sea, que eso es una maldición de algún tipo. O sea, pero tampoco, porque cuando uno dice la maldición de los recursos, dice ojalá no los hubiera tenido, cosa que, por Dios, no. O sea, mi vida, por lo menos la mía personal, está hecha de las oportunidades creadas por el recurso. Quizás la maldición que hemos tenido es tener políticos petroleros, ¿verdad? O sea, que piensan en términos del control del Estado, que era la segunda parte de tu argumento, ¿verdad? Porque que yo sepa, Texas nunca ha sufrido de la enfermedad de los recursos, ¿verdad? Este, pero obviamente es una comparación un poco facilista, y Noruega aprendió. Noruega pasó por eso y por la enfermedad holandesa también y pasó. Es muy difícil cuando un país no tiene un desarrollo económico como Venezuela tenía en los años 20, que es cuando empieza, si tú quieres, al petróleo a sustituir la agricultura como principal ingreso del país. Es muy difícil cuando un país es así contrarrestar esa maldición, ¿verdad? Es muy difícil. La gente hablaba mucho, no, es que hay que ahorrarlo en un fondo y eso lo he oído antes, pero cuando tu país es pobre, ¿cómo justificas políticamente ahorrar cuando no tienes hospitales? Eso es un problema que se van a encontrar los guyaneses más tarde que más temprano, pero tienen la suerte de que son poquitos y tienen mucho petróleo para lo poquito que son y puede que soslayen eso. Venezuela tiene que, sin duda alguna, recuperar su industria petrolera. Pero el hecho de que haya muchos más stakeholders, que haya mucho más gente que invierta, que tenga un decir en las políticas petroleras, que esa industria petrolera tenga efectos cascada hacia abajo, que en Venezuela hubo un poquito, pero no hubo lo suficiente. Pues volviendo al tema de Houston, o sea, en Houston no solamente es que tú tienes gente que saca petróleo, sino que toda una industria alrededor de eso que va desde la mecha del taladro hasta la electrónica de la computación necesaria. Ese efecto cascada nunca fuimos capaces
de hacerlo. Es difícil, es muy difícil. Es muy difícil, sobre todo cuando ese gusanillo de siempre está ahí. Si tú hablas con Francisco Monaldi, que es el director del instituto, la parte de Latinoamérica del Baker Institute, él te dirá que eso pasa todo el tiempo. O sea, los estados atraen a los inversionistas cuando están en crisis y cuando hay una bonanza les dan una patada por tú sabes por dónde. Eso es un tema que se repite. Porque es muy difícil cuando nuestros estados son tan creyentes en que operar una industria es ser soberano. Yo creo que eso es como una suerte de modelo mental que no hemos sido capaces de superar. Ahora, cuando tú hablaste del tema de María Corina, y ese es otro de los temas que uno se pregunta, o sea, está esa oposición que a todas luces ganaron unas elecciones y que legítimamente deberían tener un decir en lo que está ocurriendo, lo están teniendo o están siendo soslayados o se están autososlayando por razones políticas. Es muy difícil de saber. Pero dentro de ese grupo de María Corina y vamos a decir, su equipo político, yo entiendo que ellos tienen esa visión que es diferente a la de las generaciones anteriores. Te pongo un ejemplo. En el año 2019 había una asamblea que en el papel tenía mayoría la oposición y fueron incapaces de pasar una nueva ley de hidrocarburos. Entre otras cosas porque por razones legales el Tribunal Supremo dijo que esa corte no podía, esa asamblea no podía decir nada porque era inconstitucional. Pero más allá de eso, los mismos miembros de la asamblea no se pudieron poner de acuerdo, porque el proyecto que se les presentó buscaba mitigar el estatismo y ellos no estaban dispuestos a Pero dejar eso. esperamos que María Corina y su equipo sí, y que el país ha ido por Eso te hice esta la crisis, comparación, ¿no? que Claro, claro, el cambio claro. generacional traiga eso. Con eso no quiere decir que haya unos de la vieja generación que también estén ahí, ¿no? Seguro, seguro. Pero sí, sin duda alguna, eso. Pero tiene que tener mucho espinazo político para soportar porque fíjate que estos que tienen el poder, como ya te dije, la reforma que están haciendo es muy tímida porque las fuerzas en contra son muchas y esas no Claro, van a desaparecer con una nueva elección. Esas fuerzas políticas, quiero decir. claro. Creo que María Corina en ese sentido es muy diferente. Sí, no hay duda, no hay duda, pero tiene que Claro, tener la oportunidad y pareciera claro, en momento que no la tiene tan claro el gobierno norteamericano si va a apoyar eso o no, o por lo menos desde donde yo lo veo. claro. Bueno, Luis, nos estamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo? Yo pienso vivir muchos años, no, no. Ah, no, Bueno, claro. Nos quedamos sin tiempo por esta semana, pero Ya, queremos claro. hablar otras semanas, muchas veces más, porque además te trajimos para que nos des respuestas y nos haces más preguntas que darnos respuestas. Entonces, en definitiva, Se llama el necesitamos. método socrático. Claro, exactamente. Así que vamos a necesitar otro episodio del Cato Podcast con vos. Muchas gracias de nuevo por haber venido esta semana. Gracias, Gabriela, Ian, por las preguntas y a todos ustedes por estar del otro lado. Muchísimas gracias. 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 gracias, Luis. Radio Centro y Centro Digital presentaron El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.